presidente del Sindicato Médico y el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Buen día, ¿cómo andan? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Martín y Martínez. Empezamos con Fraschini, que además ayer estabas en el Pasteur cuando ocurrieron estos hechos el lunes en la madrugada, en la noche del domingo. Sí, estaba en el hospital, en el ejercicio de profesional. Yo soy otorrino, endoscopista del hospital y tenía que asistir a un paciente que me había convocado del CTI para realizar una endoscopía y justo Estabas ahí. en el momento ese. ¿Qué pasó? Desde tu lugar, desde tu óptica, digamos, de tu perspectiva. A ver, lo que pasó fue algo que pasa habitualmente y que lo hemos señalado desde el Sindicato Médico del Uruguay, que pasa habitualmente, que existen casos de violencia e inseguridad con el personal de la salud, muchas veces por impotencia, por bronca de los familiares, Sí. quizá en el desconocimiento de cómo es el proceso de la enfermedad y la salud, que se sienten impotentes y en ese sentido pasan ese límite y se ponen intolerantes o no quieren entender lo que pasa y se provoca la agresión o la violencia con el equipo. Claro, acá hay un elemento del tema policial. Y Por supuesto. el enoje con el Estado, digamos. Exactamente, pero entonces hay un dato que me parece que es relevante en todo esto, porque está puesto sobre el tapete los famosos protocolos y coordinaciones con el Ministerio del Interior y con la policía. Este paciente, cuando ingresa herido por el choque en la vía pública, ingresa, digamos, sabiendo que es que viene acompañado por la policía, o no, ingresa como un accidentado de tránsito. Porque ese es un dato importante para saber si la policía estaba omisa o no. A ver, ingresa como un politraumatizado grave y hay que atenderlo como tal. La modalidad o la diferencia de lo que ocurrió en esta oportunidad fue la concentración de familiares allegados en la puerta de emergencia y el ingreso en forma violenta a un área cerrada donde estaba la persona que había fallecido. Ajá. Eso no se había dado de esa manera, nunca, por lo menos en el hospital. Y eso es lo que generó otra vez más, como yo vuelvo a decir, una advertencia más en el colectivo médico, como otras advertencias que se dan en la sociedad toda, del incremento de la violencia, el cambio de la modalidad, del incremento de la violencia y la inseguridad, que nos da señales claras que hay que tomar medidas. ¿Pero al hospital le cambia algo si ese enfermo politraumatizado es un recluso? Tiene que tener la custodia, Sí, que nosotros hacemos hincapié en los protocolos, que cuando en la noche que sucedió estuvimos con los compañeros del CTI conversando, que no se cumplía el protocolo de a un detenido o a una persona privada de libertad, tiene que tener como mínimo 2 custodias. Por eso pregunto si el paciente ingresó como detenido. El problema en el hospital fue que entró por la puerta de emergencia, que queda físicamente cruzando la calle, y después internamente fue trasladado. Ahí no hubo la coordinación para que ahí fue la falla, digamos. Se cubriera el ingreso de la gente. Hay algunos videos que se muestran que fue un ingreso 20 o 30 personas corriendo. Sí. Hay un conserje que no puede hacer nada. Sí, ante eso es arriesgarse físicamente, en lo cual no podía hacer nada, por más que intentara, iba a terminar lastimado y nada más. Entonces, ¿A esa altura ya se sabía dentro del hospital que se trataba de una persona que había sido perseguida por la policía, de un joven que había sido perseguido por la policía? Cuando llega con los efectivos, porque creo que el propio traslado del Ministerio del Interior, nosotros llegamos un momento después que había subido el incidente y había una fuerte presencia del Ministerio del Interior. Nosotros en comisiones que hemos trabajado junto con el SMU también, en lo cual tenemos coordinación con el Ministerio del Interior. Siempre que hay muchos PPL se coordina a ver si se puede trasladar para que no se concentre solo en un hospital, o cuando la peligrosidad por ejemplo, en los casos más sonados en la prensa, cuando los compañeros se enteran que algún caso de eso está en un hospital, genera nerviosismo y hay una coordinación estrecha con el Ministerio del Interior, pero que hay que hacer cumplir los protocolos dentro del hospital, tanto por los funcionarios como la jefatura. En este caso, la jefatura del CTI no permitía el ingreso efectivo del Ministerio del Interior, y los protocolos claramente está que cuando es un detenido o una persona privada de libertad, tiene que haber 2 efectivos policiales a mínima distancia del detenido, para darle seguridad tanto a los usuarios como a los trabajadores. Aquí quedó en una zona gris porque no eran formalmente ni un detenido ni un privado de libertad. Sí, claro, pero en estos casos siempre hay custodia. Muchas veces tenemos un nuevo problema con el Código Procesal, que si el fiscal no formaliza dentro de las primeras 48 horas, creo que le puedo errar ahí en el número, pero dentro de las primeras 48 horas, 72 horas, esa persona pierde la custodia porque queda en calidad
no detenido. Cuando sale del hospital, apenas pisa, lo detienen nuevamente. Pero en ese lapso estamos teniendo problemas que le quitan la custodia porque formalmente no está detenido ni formalizado. Los dos hacen hincapié en una cosa que es, este hecho ocurrió, pero esto no es un hecho puntual. Estas cosas pasan habitualmente en los centros de salud. Fallan los protocolos no son adecuados, hay que destinar más recursos. ¿Cómo lo arreglamos? A ver, yo quiero ser enfático porque en el comentario anterior capaz que no se entiende, pero ustedes imagínense que la emergencia del hospital está separada del edificio donde está el CTI, conectado por un puente. La seguridad con la policía aseguraba las dos entradas a la emergencia en el edificio que estaba enfrente del hospital donde está el CTI. La persona en ese momento, cuando cruzan los familiares y las personas que se meten en el CTI, había fallecido. Había fallecido, estaba en un box, fallecido, sin vida, en el CTI. La falla es que no estaban custodiando con la misma intensidad las entradas al hospital. Claro. Y lo que cambia acá es la modalidad de cómo se genera la violencia. Yo hice hincapié en alguna otra nota en decir que esto que pasa, si esta persona hubiese ingresado armada en el descontento, en un área cerrada que nunca tiene que estar, que tiene que tener otro resguardo de seguridad, que seguramente se incorpore. No debería entrar nadie ahí. No debería entrar nadie que no trabajara ahí, ya de prima, pero entra armado y hace taca, 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 mata a 15, 20. Es la misma noticia que en Estados Unidos, que entra en un centro comercial y que entró con una ametralladora o en una escuela y mató a 20. Yo creo que son advertencias que se van dando, señales que vamos teniendo para incorporar nuevas estrategias de medidas en torno a esto. Además hay pacientes graves, capaz que no necesitan entrar con un arma y disparar, capaz que solamente el hecho de irrumpir y de alguna manera vandalizar o cortar algún cable. Lo que pasó ayer, ni más ni menos. Puede terminar con un paciente que los muera. Los compañeros estaban totalmente choqueados con lo que pasó, porque hay compañeros que tuvieron que contener a sus propios compañeros y contener a los pacientes que estaban en crisis, porque en el CTI no es que estén todos inconscientes, la gran mayoría está consciente. Imagínense ustedes internados que rompan los vidrios, que haya agresiones, insultos de todo tipo. En un CTI, la situación fue jodida y pasa no solo en los CTI, en los hospitales grandes, sino en las policlínicas periféricas, donde hay puertas de emergencia que no tienen la resolución que puede tener un hospital, que tienen que vivir con eso. Hay hechos de que los familiares plantean, o los salvás o los mato, o plantean, vienen las dos bandas, se tirotearon y llegan heridos de los dos, y tenés a los dos afuera presionando para la atención. Entonces, creo que hay que volver a conversar con los vecinos. Se ha perdido que cuando entraba una ambulancia eran los propios vecinos, viene la ambulancia a atender a un vecino y no pasaba nada. Hoy tenemos agresiones a las ambulancias que han sido de público conocimiento. Nosotros vamos a trabajar con los usuarios, a conversar con los usuarios y con las comisiones vecinales para volver a tratar de tejer ese sentido de pertenencia que tenían del sistema de salud. Ahora, el comunicado de la Federación hablaba que una solución de fondo era el hospital penitenciario, pero en los casos que estás mencionando, como por ejemplo un enfrentamiento entre bandas de delincuentes donde llegan heridos de ambos bandos, no serían dirigidos hacia un hospital penitenciario, o sea que igual estaría haciendo falta mayor seguridad para esos policlínicos periféricos. No es una solución de fondo al problema. No, lo que en el hospital penitenciario lo que planteamos, en eso que planteamos es así, las urgencias, como pasó esto, si hay una persecución y hay un lastimado, van a determinar la puerta de un hospital. Lo que sí, los tiempos de espera y las cirugías menores, porque muchas veces sabemos que se cortan para salir de las cárceles, las cirugías menores y eso con el hospital penitenciario... Se descongestionarían, Se descongestiona. Y si tiene que haber una operación, un caso de un herido, tiene que hacer una operación dentro de un hospital general, hace la operación y la recuperación la haría en el hospital penitenciario y terminaríamos con esa estadía que es donde se generan los roces. Hemos tenido hasta 7, 8 reclusos, multiplíquenlo por 2 efectivos policiales. A veces los hospitales parecían una comisaría. No, y violentan a los otros pacientes. El hecho, aunque no pase nada, el hecho de tener policías armados al lado, un paciente que se está recuperando y los familiares que no tienen nada que ver con la delincuencia. Una cuestión de estrés y de nervios que también juega. ¿Qué está pasando con el tema del hospital? ¿Qué respuesta le dan las autoridades? Porque en el 2015 el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, había dicho que iba a estar funcionando ya el hospital penitenciario en el primer semestre de 2016. Estamos en el primer semestre de 2019.
¿Qué respuestas le dan a ustedes las autoridades de la salud, del Ministerio del Interior? El planteo fue que no, en su momento que no estaban los fondos para construirlos, después que con la nueva cárcel de Punta Rieles se iba a solucionar el problema, pero queda clara, manifiesto que no se ha solucionado. El hospital iba a contar con 40 camas, 20 camas para pacientes psiquiátricos, 20 camas para internación general, un bloque de cirugía menor, una farmacia, todo lo que tuviera que tener para minimizar la salida de los reclusos a los hospitales generales, con el traslado, todo lo que implica, y como le digo, muchas veces hemos limitado como medida sindical el ingreso de tantos privados de libertad a los hospitales, porque a veces teníamos una comisaría dentro del hospital y hemos llegado a tener disparos adentro de los hospitales. No olviden eso. El directorio de ACE va a plantear una reunión al Ministerio del Interior, justamente hoy de tarde. ¿Ustedes van a participar? ¿El sindicato formalmente va a participar también? Sí, el sindicato médico va a participar junto con la Federación, con ACE y en el Ministerio, para seguir estudiando, para seguir evaluando las situaciones que están ocurriendo. ¿Cuáles serían las soluciones inmediatas? A ver, yo creo que como yo dije, esta advertencia es lo que demuestra que, por ejemplo, en el Hospital Pasteur faltan algunas medidas específicas a tomar en torno a seguridad de las áreas cerradas, el acceso al hospital, los controles al acceso al hospital. Yo creo que en eso ya se está trabajando desde la dirección. Y después implementar las medidas que ya están establecidas, los protocolos, respetar los protocolos que se han trabajado en la comisión, sobre todo en la CONCEPAE, con el manejo de determinadas situaciones. Me parece que hay mucha cosa para hacer en concientizar a la población y el cuerpo médico cómo dirigirse, a denunciar cuando pasa un acto de violencia y que no quede sin la denuncia correspondiente, a trabajar en la prevención, a trabajar en la educación. Pero esto no escapa a la degradación de valores que hay en la sociedad y no escapa al resto de la violencia y la inseguridad habitual. Ustedes en la nota anterior estamos mirando, en Toledo ya había un hecho nuevo de inseguridad y de violencia con la muerte de una persona. Entonces, nosotros no estamos ajenos. Los médicos, el resto del cuerpo, todo el personal de salud no está ajeno a esta situación. Sí. Hay que tratar de minimizar y controlar. Y lo que no puede pasar es seguir trabajando en forma insegura en los lugares donde trabajamos todos. Y más con lo que implica esa tarea. Martín, muchas gracias por estar esta mañana. Veremos cómo sigue este asunto. Gracias. Martín Fraschini, el vicepresidente del Sindicato Médico. Martín Pereira, el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Vamos a ver cómo sigue este asunto y si llegan las respuestas y la seguridad que reclaman quienes trabajan y además los pacientes, ¿no?, que también son víctimas de estos hechos. Ahora vamos a ver cómo está el tiempo hasta ahora.